something spooky I'll do for you. I'm just trying to give you something. I'm just trying to give you something spooky I'll do for you. I'm just trying to give you something. A todos chicos, ¿qué tal? Por fin tenemos la Sony A95K. Antes de empezar, si nos habéis seguido en TikTok, habréis visto que hemos hecho un pequeño clip explicando 4 cositas. Como veis, tengo aquí a Tila, que se ha enamorado de la tele nada más llegar, se ha pegado a ella y no se ha separado. Y nada más, vamos a ver el unboxing de este televisor junto con las primeras impresiones. Puedo comentaros lo primero de todo, muchísimas gracias a Sony España por tener el privilegio de ser uno de los primeros medios en poder probarla, y comentaros antes de empezar el unboxing que vamos a hacer un directo, dado la ocasión tan especial, de medición, calibración, ver números, seguimiento de la curva PQE-OTF, calidad de imagen, movimiento, dudas que tengáis, etcétera. Y seguramente lo haremos el sábado a partir de las 6 de la tarde más o menos, así que estaos atentos a nuestro canal de YouTube. Dicho esto, vamos a abrirla. Bueno chicos, lo primero, cortamos arriba y tenemos aquí una serie de cosas que, como veis aquí, es una unidad de demostración, una unidad para prensa, así que no sé si vendrá exactamente igual en vuestro caso. Tenemos aquí la Bravia Cam, ahora os lo enseñaré todo de cerca. Vale, pues aquí tenemos la Bravia Cam que os comentaba. Como veis aquí tiene los pines, esto va enganchada en la parte trasera del panel. Y tenemos aquí un botoncito, ¿lo veis aquí? Que si yo tiro para allá, cierra y abre la cámara de manera física para aquellos que nos gusten que puedan estar espiando o lo que sea. Bueno, los mandos a distancia, puedo comentar, son exactamente los mismos que vimos en la X95K. Como veis, este es el mando clásico, que tiene más botones, más antiguo, más de toda la vida. Y luego tenemos el nuevo mando a distancia, que es muy chulo. A mí de los mandos que más me gusta que ha hecho Sony, la verdad es que súper bien, plateado, como veis, imita muy bien el aluminio y retroiluminado. Aquí tenéis las 3 tapas de la parte trasera del panel, donde van todos los cables para que no se vean. Esto no hace falta que lo enseñe, es muy parecido a la X95K. Lógicamente no son del mismo tamaño porque no es la misma tele, pero usa, como veis, la misma figura, que es como cuadraditos, que de verdad que destila un diseño de gama bastante alta. Aquí tenemos las 2 piececitas de metal que pesan bastante. Esta es una, esta es la otra. Supongo que esto es para enganchar el panel a lo que es la peana. Y luego tenemos aquí una tapa muy curiosa, como veis, con forma como de cono, que no sé muy bien si será para tapar alguna esquina de la peana, lo que sea, luego lo veremos en directo. Bueno, y esta foto que estáis viendo ahora es todas las piezas desmontadas, todas las piezas quitadas de su plástico, y esto es lo que nos trae la caja. Lógicamente aquí falta la peana, que es gigante, no cabe, y el televisor, que no tiene nada más. Bueno, quitamos el corcho superior antes de nada, eso sí. Como veis, no tiene absolutamente nada dentro, ya. Y nada más, tiramos de la caja hacia arriba con cuidado, ¿vale? Como veis, nos podremos llevar algún corcho que otro, pero lo importante está aquí dentro. Bueno chicos, aunque en la caja ponía que esta era la parte frontal, como veis estaba al revés. Esta es una tele que ya han abierto, es indiferente, pero en este caso además me viene bien porque podéis ver cómo va la peana en esta parte. No sé si la montaré de pie o la montaré tumbada, ahora veremos, pero para que veáis la parte trasera lo bonita que es, y tenéis las tapas para cubrir todo tipo de los conectores. Así que bueno, como digo, la peana la vamos a coger y os lo enseño de cerca. Es un sitio de mi vida lo que pesa esto, ¿eh? O sea, esto pesará sus, no sé, 8 kilos, 9 kilos por ahí. Como veis, fijaos lo grande que es. Esto es todo, no me cabe ni en la cámara. Esto es todo lo que va a ocupar en el mueble. Lo que sí me esperaba que fuera más profunda, o sea que mejor, porque ocupará menos profundidad en el mueble. Pero como veis, es una peana muy grande. Ahora, según el manual, hay que, como veis aquí, tiene como una especie de hueco para meter los soportes aquellos que vimos antes. Aquí tenemos otro, como veis, y se quedará preparada para que levantemos el televisor y lo anclemos aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer. Bueno chicos, me parece más fácil y más rápido haceros para que veáis la peana y cómo se atornilla con fotografías. Aquí, como veis, tengo la peana puesta en el suelo con los 2 anclajes que os enseñé en el unboxing al principio, y solo hay que atornillar estos 2 tornillos que veis aquí en la foto de ahora, ¿vale? Van desde arriba, se atornilla
y listo. Y ahora pasamos al siguiente paso. Bueno chicos, una vez que la tenemos, como vemos tengo aquí los dos soportes anclados ya atornillados, que son muy sencillitos. Es muy importante que miremos la dirección. Como veis, yo la tengo de frente, o sea que si pongo la tele tal y como está en la caja, veré la peana por la parte de adelante. Si a la tele le doy la vuelta y la anclo con la pantalla mirando hacia vosotros, hacia donde está la cámara, se quedará completamente con el soporte para atrás, que es como quiero. Así que lo voy a dejar en el suelo, voy a coger la tele y la voy a meter aquí. Bueno chicos, como veis en esta foto ya he montado, en este caso al ser de 55 lo tengo fácil, pero si sois de 65, montarla entre dos personas. Y mi consejo es que lo hagáis tal y como he enseñado en el vídeo, que es como ponen las instrucciones oficiales de Sony, porque aunque venga reforzado el panel, no es muy aconsejable poner esta peana con la tele tumbada porque pesa muchísimo, así que os lo podríais doblar por abajo, romper, alguna cosa. Y luego es tan sencillo como atornillar, como veis ahí, los 4 tornillos, 2 por cada lado, para unir la pata y que no se pueda salir de ninguna forma del soporte con esos 2 tornillitos que veis ahí negros. Bueno señores, ya tenemos instalada, como veis aquí. Lo que voy a hacer ahora es empezar con la configuración, pero vamos a dejar la luz puesta. Como veis tengo muchísima luz en el salón, hace un día súper soleado y tengo las luces de la casa encendidas para que veamos cómo se comporta con los reflejos. De momento ya se nota bastante el antirreflejos de Sony. Como veis el diseño de una pieza, si tenéis un mueble grande como yo, queda súper bonito. Queda completamente a ras de mueble y súper bien integrado, la verdad, las cosas como son. Queda que parece una pieza de diseño. He puesto la cámara arriba, aunque yo no la voy a utilizar, para que veáis cómo queda. Y aquí posiblemente cortemos porque se tirará un buen rato. Bueno chicos, ya estamos aquí, por fin tenemos la 95K montada. Y como veis, con Google TV, con todas mis cuentas, funciona súper bien. La verdad es que podéis ver que la fluidez es absoluta. Tengo la exposición de la cámara un poquito alta, así que es probable que se clipe un poquito mejor así. De todas formas, como podéis ver, no refleja mucho. No, la verdad es que refleja muy poquito. Se parece más a una LED que a una OLED en ese aspecto. Y está puesto en modo estándar, ¿vale? Bueno, vamos a apagar las luces ahora sí para ver en todo el esplendor lo que puede ofrecer la 95K con los modos de imagen los más cercanos a norma y acabamos el vídeo. Bueno chicos, estamos ya con la primera demo. Lo he pausado justo al principio. El color es una auténtica pasada, sobre todo el rojo lo veo increíble. Tanto es así que lo he parado aquí porque es la primera vez que, como podéis ver, en la cámara me la está lavando. Tiene tanto rango de color y brilla tanto que la cámara me está clipeando el color, no el brillo. O sea, si yo bajo la exposición, se mejora, veis que ya no está tan lavado, pero el color ni de lejos se parece a lo que yo estoy viendo aquí. Es una demo, la tenéis aquí, la de Bravia de la A1, que salió en 2017. Y ¡buah! Sí que brilla bastante, no sé, pero brilla más. Se nota... Es que fijaos la cámara, que está con la exposición muy baja y aún así se me quema. Brilla más, sí que yo lo noto sin problema. Pero dentro de ese brillo veo color. Fijaos aquí qué pasada el... ¡Buah! ¡Qué pasada! El tema de aquí, fijaos el cristal que está haciendo. La cámara es que es imposible que lo capte, pero dentro, antes el reflejo era como un reflejo blanco. Yo aquí el reflejo lo veo completamente amarillo. Completamente. O sea, esta es una demo que lógicamente utiliza el espacio color BT2020, con lo cual explota al máximo las capacidades del QD OLED. Bueno, segunda demo, es muy raro de grabar esta tele, no encuentro el punto en el que se... ¡Wow! Fijaos que... Bueno, se me ha ido el sol, tiene una barbaridad de brillo. Esta tele en 55 pulgadas lo veremos el sábado en el directo que haremos, pero probablemente ronde los 930-940 nits al 10%, pero es que la de 65 pulgadas pasa de los 1000 nits, se va a los 1020, 1030 más o menos en los modos cinéfilos. Siempre se puede rascar más si se contrata una calibración profesional con sonda, y más en este tipo de televisores, y además es probable que podamos sacarle un poquito más de brillo a través del menú de servicio. Es difícil que mi cámara, porque tiene un rango muy limitado, capte algo parecido a lo que yo veo aquí, pero primeras impresiones no podían ser mejores. Había muchas ganas ya de analizar este televisor y para mí es un salto bastante importante con respecto a un OLED tradicional. Hay gente que habla de si es revolución o es evolución. Para mí una evolución es lo que hemos visto
en las OLED tradicionales desde 2016 hasta 2022. ¿Vale? Esa es una evolución lógica de la tecnología. Ha ido mejorando puntos débiles, un poquito la electrónica, un poquito más de brillo, un poquito más de tal. Eso es una evolución. ¿Revolución sería esto? Hombre, depende de lo que entendáis por revolución. Para mí es un salto importante, un salto evidente. Ya no sé si llamarlo revolución porque es muy difícil partiendo de la base tan buena que son las OLED que había sacado el LG. Con lo cual, rango de color espectacular. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaba aquí? Ya llego tarde a pausar todas las fotos. Pero se nota bastante más el color que el brillo, que también lo noto. Por ejemplo, aquí arriba, aquí es que brilla tanto que la cámara lo clipea. Aquí hay un sol y lo veo definido así perfectamente con los rayitos, mientras que en otro tipo de tecnologías, en el otro tipo de OLED, se vería como un manchurrón blanco, ¿vale? Entonces el brillo se nota donde debe notarse, porque también hay gente que se cree que va a ver todo como si fuera el modo dinámico, y no es así. Vamos a ver más brillo donde debería haber brillo. Por ejemplo, aquí. Fijaos qué pasada, aquí. Aquí sí que se ve parecido a como lo veo yo. Se ve el sol completamente definido y además, si os fijáis, no se ve blanco, se ve naranja. El sol aquí se ve naranja. Y toda la puesta de sol, de las nubes, todo se ve color naranja y a la vez mantiene brillo. No es una cosa u otra, sino que tiene las dos. Para mí esto es un salto más que evidente. O sea, para mí esto es lo que necesitaba la tecnología OLED. Y aquí otra vez igual, impresionante. Aquí, impresionante el... ¡Buah! Fijaos aquí, chicos. Bueno, digo fijaos, pero no os podéis fijar, pero aún así, yo la parte de atrás, aquí la cámara se ve completamente oscura, yo la veo totalmente definida, todos los edificios, todo, y el brillo de la lámpara es muy alto y a la vez, insisto, no veo blanco esa luz, se ve amarilla. Es que es algo que para mí es nuevo completamente porque, salvando las QLED o las LED de gama alta, esto no lo había visto nunca en un televisor OLED. O sea, tenemos lo mejor, digamos, de las dos tecnologías. O sea, una auténtica pasada. Vamos con otra demo más. Vamos con una de las demos probablemente más impactantes que podéis ver en HDR, que no ponemos todo lo que deberíamos poner, que es esta de aquí, la de Sony Demo 4K HDR Reflections Japan. Si la podéis poner en vuestro televisor vais a flipar en colores. Y aquí no tiene nada que ver la tonalidad de color de la tele con la de la cámara. En la cámara se ve completamente azul, no sé por qué. Y en la tele se ve perfectamente normal. El agua es de color azul cian, el sol de atrás se ve espectacular, naranja, rico y brillante a la vez. La verdad es que me está encantando el televisor. Aquí otra vez, perfectamente, la cámara se ve clipeado, se ve quemado el sol. Me brilla una barbaridad, ¿eh? Ya digo, esta demo está súper chula para cualquier televisor HDR de gama alta. Vais a flipar en colores con cualquiera, porque es una demo súper chula. Pero, ¡buah! Fijaos, madre mía. Me recuerda mucho a la 90J, pero con el tema del color y aún más brillo. Sí, y brilla bastante más, ¿eh? Aquí se nota, por ejemplo, bastante en la pagoda, bastante. Y el rojo, por Dios, qué barbaridad, qué preciosidad de rojo. El rojo es chulísimo, es un rojo... No sé cómo explicarlo, como si tuviese luz dentro del color. Una cosa así. Es muy chula. Sonido, por cierto, muy bien. Muy bien, me parece que suena mejor que la 90J. La 90J me pareció que sonaba bien, pero habiendo tenido la AG9 y la F9 me pareció que no sonaba tan bien. Esta sí me recuerda más a las anteriores. Tiene más grave y el sonido es bastante mejor. Vamos con una demo más para acabar. Bueno, tenemos que acabar con Las Vegas, demo hecha para OLED. Esta sí que tened en cuenta que una Full Array va a sufrir muchísimo. Y qué espectáculo, lo digo en serio, no solo del brillo, insisto, son muy pesados durante todo este unboxing, pero es una primera impresión sincera. No la he encendido antes, la quería hacer con vosotros para que vierais cómo reacciono la primera vez que veo una QD OLED en mi casa. Y es como una A90J o una Panasonic JZ2000, una cosa así, con un poco más de brillo, ¿vale? Pero con el color de una Samsung QN95. ¿Vale? Que tiene ese color rico en las altas luces. O sea, se mezcla lo mejor de las dos teles y es una tele que es casi perfecta, os lo digo en serio, es increíble. Eso sí, este modelo de Sony es muy caro, pero espectacular. Dudas muy rápidas que seguro que me vais a hacer. No se nota absolutamente nada a 2 metros que estoy de la tele el tema del sangrado o el
el desdoblamiento de los píxeles rojo y verde en letras, nada, en los menús 0. Si me acerco a 10-20 centímetros sí que lo voy a ver, pero en distancias normales, ni siquiera fijándome en subtítulos y tal, se va a notar. El sistema operativo funciona muy bien. Han actualizado, por cierto, perdonad chicos que se ha cortado, han actualizado, por cierto, justo cuando he encendido la tele, al firmware nuevo, el 6.59 creo que se llama, que soluciona el problema de que la tele cuando le... Os lo voy a explicar aquí. Si yo voy a ajuste de imagen, que por cierto no lo he enseñado, pero lo tengo en modo cine, como veis, todo por defecto como toca. El color, todo como la A90J, como la X95K, esto es exactamente igual en todas. Aquí, si yo le asigno, por ejemplo, el brillo preferido, la tele, como veis, aumenta el brillo, digamos, medio de la imagen. Esto está hecho para entornos iluminados. Normalmente ahora estoy en entorno en completa oscuridad. Así es como sigue la curva de referencia del HDR. La impresión está muy completo. Vamos a finalizar el vídeo aquí. Vamos a volvernos al menú principal, que como digo funciona súper bien. Y nada chicos, recordad que habrá directo el sábado, seguramente el sábado, en torno a las 5 de la tarde, 5 y media. No os preocupéis que lo anunciaremos en AV-Pasión, en el portal, para que podáis conectaros y haremos una calibración en directo. Veremos el número exacto de nits, veremos cómo sigue la curva PQTF, cómo viene de serie, cómo se calibra. Intentaremos sacarle más nits a través del menú servicio, en fin, todas las dudas que tengáis las responderemos allí. Será un directo de unas 2 horas y pico, 3, con lo cual cualquiera que se quiera interesar por este modelo está más que bienvenido. Lo dicho chicos, si os gusta lo que hacemos, manita arriba, suscribiros, dadle al like y compartidlo por vuestras redes, que ayuda muchísimo a la difusión que nos podéis hacer, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.